Telebachillerato Comunitario Misión de Arnedo. Módulo Matemáticas, Cuerpo Humano y Biodiversidad. Docente Cindy Saraí Mata Sánchez. Alumno María Montserrat Ruiz Baeza. Primer tema: herencia genética. La herencia genética es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sea características biológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos. Aquí podemos ver un ejemplo de segundo tema: variación genética. Aquí estaremos hablando un poco sobre la variación del ADN y los individuos. La variación genética describe la diferencia del ADN entre los individuos. Existen múltiples fuentes de variación genética, incluyendo la mutación y la recombinación genética. Aquí podemos ver un ejemplo donde nos explica un poquito más con algunos dibujos y ilustraciones. La edición genética es el proceso por el que se detecta el fragmento del ADN sobre el que desea actuar, se extrae y se sustituye la mutación y la recombinación genética. La edición genética es el proceso por el que se detecta el fragmento del ADN sobre el que desea actuar, se extrae y se sustituye por otro nuevo fragmento. Aquí algunos ejemplos es la secuencia del ADN, en cadena de la polimerasa, que sería PCR, la plasmocitosis, clonación molecular, mutación excepcional, bloqueo genético, también son algunos. Podemos ver algunos ejemplos de la mutación. Tipos de herencia: herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, herencia recesiva ligada al cromosoma X y herencia de factores múltiples. Estos son algunos de herencia. Un ejemplo sería del proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. Tipos de variación genética: está la mutación, recombinación genética, divergenética, flujo genético. Un ejemplo sería que casos más evidentes de variabilidad genética de las especies son las especies domésticas, en donde los seres humanos utilizan la variabilidad para crear razas variables, como por ejemplo estaría el maíz, frijol, manzana, calabaza, cebollas, vacas, borregos, perros, gatos y entre otros. Leyes de la herencia: conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por la herencia genética de las características de los organismos progenitores a sus descendientes. También la ley de la ley de informabilidad de los híbridos de la primera generación filial al cruzar una raza pura de una especie A con otro individuo de raza pura de la misma especie. Ley genética: principio de la informabilidad, principio de la segregación, principios de la transmisión independiente. Aquí estaremos viendo algunos ejemplos sobre la mutación, los tipos de variación, también la herencia genética y la modificación del ADN, etcétera. Aquí podremos observar también
algunas imágenes de variabilidad que nos muestran los tipos. Y eso sería toda la información que yo recaudé y junté de este tema.